Hagámoslo rapidito, a ver. Ingeniero, quiere la suma, ¿no? El promedio. Obvio, tienes que sumar, sí, para sacar el promedio. Ya. ¿Ah? ¿Ya estuvo? ¿Qué hacemos? Vamos de posición en posición y sumamos, ¿no? Ya. Sí, vamos recorriendo básicamente el vector para ir sumando los valores. Entonces lo más fácil es con un for, digamos que vaya de 1 hasta toda dimensión. dimensión. Yo aquí voy llevando un acumulador, lo voy a llamar R, donde R, ¿qué va a ir acumulando? Los elementos. La suma del elemento. Ya. Obvio, como es un acumulador, esto normalmente para asegurarse hay que ponerlo en 0. Entonces ahí básicamente estoy sumando todos los elementos del vector. Y finalmente, como una función, debo retornar el promedio. ¿Qué debería revolver? R sobre dimensión. ¿R qué? R div o R sobre dimensión. Si utilizo div, es una división entera. ¿Me entiendes? Si utilizo barra, es una división real. ¿Saben la diferencia, no ves? Sí. Ya, entonces, obvio, para lo que aquí corresponde es la barra. Entonces vamos a dividir R, que tiene la suma, dividido entre la cantidad de elementos, que obvio es dimensión. Eso sería el promedio, ¿no? Para devolver el promedio. ¿Ya? El otro clásico, digamos, ¿no? A ver, que también deberían poderlo hacer así, súper rápido, digamos, ¿no? Es, vamos a encontrar el mayor o el menor elemento de un vector, ¿no? Eso también debería ser así, ya casi inmediato, ¿no? A ver, un par de minutos también, hagamos ese rapidito.
Ya está, entonces, ¿qué hacemos? Señores, ¿qué hacemos? Sacar el primer elemento y compararlo con el resto. No. Obvio, siempre comenzamos con el primer elemento. Digamos, mi mayor por el momento va a ser el primer elemento, digamos, ¿no? Y de ahí ya continúo comparando con el resto. Obvio, como se supone que ya lo tomé el primero, ¿qué hago? Voy desde el segundo, digamos, ¿no? Ya por el momento el primero es el mayor, como siempre. Entonces aquí dentro del for, ¿qué hago? Un if de elemento. Me pregunto si el elemento en la posición i es mayor que mi mayor, digamos, ¿eh? Clásico, entonces el nuevo mayor es elemento sub i. Y bueno, con ese simple al final voy a obtener el mayor de los elementos. ¿Y qué debo devolver? Bye. Bueno, obvio, para que esto sea posible hay que ponerlo por si acaso en un contexto. Aquí esto solo es posible si, ¿qué cosa? Si dimensión es mayor que 0. Sí, si dimensión es mayor que 0. Porque si no hay elementos no podría devolver esto. Ahí debería lanzar una excepción, ¿no? Para que esté completo. Entonces, es lo clásico, lo han hecho N veces en el algoritmo, en teoría, ¿no? Ya deberían hacerlo hasta en durmiendo. Ya, bien, otro ejercicio. Ya vamos a ir complicando un poco el tema. El siguiente es obvio, necesito buscar un elemento en el vector. Entonces me pasan un valor y yo lo busco. Obvio, si lo encuentro, devuelvo su posición y si no lo encuentro, devuelvo 0 normalmente para indicar que no lo encontré, porque las posiciones válidas en teoría en el vector son entre 1 y n. ¿Se entiende la idea? Señores, Sí, algo. Sí, sí. y a ver, hagamos un par de minutos también, hagamos el buscar.
¿Ya qué hacemos? ¿Qué hacemos? Señores, es un algoritmo que también muchas veces en teoría lo han hecho. Se llama una búsqueda secuencial, digamos, ¿no? Básicamente es recorrer el vector buscando el elemento. Un for de 1 hasta n. No se puede utilizar un for porque una búsqueda no solo termina en dos condiciones. Aquí, por ejemplo, en estos dos casos utilizo un for porque siempre voy a ir hasta el final, pero una búsqueda no voy a ir hasta el final. No está este. Si lo encuentro, ¿a qué diablo voy a seguir buscando? No tiene sentido. Entonces, si lo encuentro, dejo de buscarlo. Entonces, un for no lo puedo cortar. Si lo puedo, no es correcto cortarlo. Entonces, hay dos condiciones por las cuales termino una búsqueda. Porque ya no hay dónde más buscar o porque lo encontré. Y esas dos condiciones no se pueden poner en un for. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, cuando, obvio, voy a hacer una búsqueda, hay dos condiciones por las cuales termino una búsqueda. Entonces, vamos a recorrer el arreglo, mientras que... Mientras que y sea menor o igual a dimensión. Y sea menor o igual, digamos, ¿que qué? ¿Qué dimensión? Eso me dice que vamos a ir hasta que se acabe el vector, pero no es la única condición. Son dos condiciones por las cuales acaba. Y además, ¿qué otra condición debe cumplir para que siga buscando? Que no se acabe el vector y además que... ¿Se puede usar, ingeniero, ahí un booleano? No, pero a ver, ¿cuál es la condición lógica? Si no hay que ser un genio. Entonces voy a seguir buscando mientras no se acabe los elementos donde puedo buscar y además que... Elementos en i no sea igual a e. Mientras no lo encuentre, en otras palabras. No voy a seguir buscando mientras no se acabe donde estoy buscando y no lo encuentre. ¿Y cómo digo eso de no lo encuentre? ¿Cómo escribo? Mientras no lo encuentre. Mientras elementos sub i sea distinto a... Sí, mientras el elemento sub i sea diferente a qué? Al parámetro o al elemento. A e, ¿no? El elemento que estoy buscando, que es el parámetro. Ya, entonces, mientras no voy un ratingo. Sabía que se iba a borrar todo. ¿Qué era lo que quería? Ya. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo mientras no se acabe el vector y no lo encuentre? Simplemente avanzar. ¿Qué significa simplemente avanzar? Incrementar i. Entonces, ¿cuándo se va a salir de ese while? ¿Cuándo se sale de ese while? Cuando encuentra el carácter o cuando encuentre el número, quiero decir, Y si no lo encuentra, ¿cuándo se sale? cuando acabe la dimensión. Entonces hay dos condiciones por las cuales se va a salir del while. O se acabó el vector o lo encontré. Entonces, ¿qué debo devolver? Se supone que debo devolver un resultado. Si no lo encontró, ¿qué debía devolver? No debería volver nada, cero. No, devuelve 0. Y si lo encontró, ¿qué debería devolver? Vuelve. No, pues, si me están pasando E, no le voy a devolver el mismo E. Me está diciendo, está E, y yo tengo que decirle dónde está E si lo encuentro, en qué posición lo encontré, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que devolverle? I. Entonces, aquí, una vez sale el while, me pregunto, ¿cómo sé si lo encontró o si no lo encontró? Si i es igual a e. No, pues I es una posición, es un elemento, nunca van a ser casualidad si lo son. ¿Cómo sé primero que no lo encontró? Si es mayor la dimensión. ¿No ves? Si I es mayor que dimensión, ¿qué significa si al salir de Y es mayor que la dimensión ya? No, Que no lo cero encontró, no lo ¿no encontró. ves? ¿Se entiende o no?
Sí, sí, se entiende. Sí, ya. Entonces, en ese caso, ¿qué debería devolver? 0. 0. Cero, ¿eh? Else, ¿qué significa de otro modo? Significa que lo encontró, ¿no ven? ¿Se entiende? Entonces, si lo encontró, ¿qué debería devolver? Y Y Y es la posición donde lo encontró. ¿Se entiende? Ese sería el brutal algoritmo de búsqueda. ¿Se entiende? sí, pero Entonces esa es la idea básica. Una búsqueda, obvio esto se le llama una búsqueda secuencial. Siempre termina por varias condiciones, no una sola condición. Obvio la principal condición es siempre cuando lo encuentro, pero no es necesariamente la única condición. Bien, a ver, vamos a hacer otro un poquito más complicadito, digamos, ¿no? A ver, ahora queremos ver, digamos, ¿no? Ya, otro clásico, pero que es este. ¿Cuál es queremos encontrar el elemento más repetido del vector? Un clásico también. Que igual, obvio, debías ya hacerlo de memoria. Entonces, si yo tengo acá, solo por un ejemplo, digamos, si tuviera ese vector, ¿qué me tendría que devolver? 2. 2. Bien. Y a ver, intentemos hacer ese método. Obvio, lo que queremos es ver cuál es el elemento que más se repite en el vector. A ver, vamos.
A ver, ¿cómo hacemos? Es el clásico algoritmo del mayor en realidad, ¿no? Pero esta vez no tiene que ver con el valor directamente, pero otra vez el mismo algoritmo de mayor. No deja de ser eso. Entonces, ¿qué hacemos? Inicialmente le ponemos el mayor. Obvio, aquí lo más fácil es abstraerse un poco. Vamos a suponer que tengo un método donde le envío el valor, en este caso el primer elemento del arreglo, ¿no? Le digo elemento sub 1, ¿ya? Y me devuelve cuántas veces se encuentra el elemento sub 1, y ese es mi mayor por el momento, ¿no? Entonces, del primer elemento le digo cuántas veces está E. Esa frecuencia me devuelve cuántas veces. Ahorita vamos a ver que se puede hacer unas mejoras a ese tema, y eso se los voy a dejar. Ya, entonces probabilidad básica va por ahí. Entonces, se supone que este me devolvería. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Hasta dimensión. Hasta dimensión. No, si se dan cuenta es el mismo algoritmo. Ahora, ¿qué me pregunto? Sí, ¿qué cosa? Si frecuencia sub i es mayor a mayor. Ah, ya lo arruiné. Ya. Vamos a continuar. Entonces, si este es mayor, entonces mi nuevo mayor, ¿a qué va a ser igual? Elemento sub A elemento sub i. No. ¿Qué es lo que estoy comparando? Pues la cantidad de veces que se repite estoy comparando. No estoy comparando el valor, el elemento. ¿Se entiende o no? frecuencia del elemento sub i. ¿Se entiende? Entonces, obvio ese. Y al final, ¿qué tengo que devolver? Y ahí está la otra diferencia. Lo que tengo que devolver es el valor, no la cantidad de veces. ¿Se entiende o no? Entonces, pero lo que estoy comparando es la cantidad de veces. ¿Ves? ¿Se entiende la diferencia? Señores, Sí, sí, se entiende, ingeniero. Sí, entonces, otra vez, al final del día, ¿qué tengo que devolver cuando termine? La cantidad de más... Elemento sub i. El elemento. No, porque puede ser que no sea. ¿Me entiendes? A ver, elemento sub i puede ser que ya sea el último, digamos. De hecho, ya llegó a dimensión, ¿no? Y ni siquiera existe. Y quizás el último elemento tampoco sea el que sea mayor. El primero, como en este caso, por ejemplo, agarré, saqué el mayor, dije, el mayor es frecuencia del número 2 y me devuelve 3. Por el momento el mayor es 3. Luego saco el 7 y digo, ¿cuánto es la frecuencia de 7? 1. ¿1 es mayor que 3? No. Luego va al siguiente elemento de 2 y otra vez saca 3. ¿Es mayor? No. ¿Me entiendes? Y ahí es una de las cosas que van a ver. Luego saco 4, ¿es mayor? No, porque es 1 y al final, digamos, no, termina el MAI termina con 3, porque hay 3 veces 2. ¿Me entiendes? Pero lo que tengo que devolver no es ese 3, sino el 2. ¿Se entiende o no? Sí, 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 se entiende, ingeniero. Entonces, Necesito una variable para guardar el eso, elemento. exactamente. Eso, ya están queriendo pensar. Entonces, lo que necesito una variable donde guarde cuál es el elemento cuya frecuencia es esa. Entonces, aquí, por ejemplo, le voy a poner yo un T. T va a comenzar en 1. ¿Por qué? T igual a 1. Porque estoy diciendo, bueno, quiero la frecuencia de T. ¿Están de acuerdo? Que es igual de 1. T1. Entonces, cuando aquí diga que la frecuencia de elemento sub i
sea mayor que mi mayor y haga esa sustitución, ¿qué debo hacer con T? ¿Qué debo hacer con T? Asignarle el elemento sub i. No, y porque T va a apuntar, no es todavía T el elemento, es la posición del elemento, ¿se entiende o no? ¿Sí? Entonces, al final, ¿qué debo retornar? Elemento sub T. Eso. Debo retornar elementos sub T. También pude haberlo hecho, pero es más sencillo así. Pude decir T, ¿qué va a comenzar? ¿Qué T debía que comenzar en qué? En elemento sub i. Y aquí a T debía asignarle elemento sub i y directamente devolvería a T. ¿Se entiende, no ve? Señores. Se entiende, se entiende. ¿Sí? Entonces pueden hacerlo de dos maneras. Pero lo que deben entender es que una cosa es lo que están comparando, que es el mayor, y otra cosa lo que tienen que devolver. Ahí es donde mucha gente se confunde y nunca hace las cosas bien. Ahora, ¿cuál es el otro tema de este método? Obvio, todo este algoritmo es el mismo del algoritmo de mayor que hemos hecho hace rato. ¿Se dan cuenta? Con unas pequeñas variaciones. Obvio, aquí frecuencia. Se supone que esta frecuencia que recibe un elemento y ve cuántas veces ese elemento está en el vector. Eso no es nada complicado hacerlo, ¿no es? ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Frecuencia es otra función? Sí. Es una función que tienes que hacer tú, porque no está hecha. Yo solo le llamé a una suponiendo que la tenía. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Otra función, otro método, que lo que hace recibe un elemento y cuenta cuántas veces está ese elemento en el vector. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Ya? Ahora, hay algo de malo en ese proceso. A ver, así como lo conciben, yo recibo, por ejemplo, le mando el 2 la primera vez y va y dice, le pasé el 2 y luego viene y dice, ¿cuántas veces hay 2? Hay 1, 2, 3, me devuelve 3. ¿Eh? ¿Vamos hasta ahí o no? Sí, vamos. Pero la siguiente vez, cuando le envío el 7, le digo, ¿cuántas veces hay el 7? ¿Me entiendes? ¿No? ¿Cuántas veces hay el 7? Otra vez comienza acá. ¿Sos 7? Vamos 1, sos 7, no, sos 7, no, sos 7, no. Son 7, vamos 2. ¿Entendés? Todas las veces en esa lógica básica está comenzando desde 1. ¿Sí? Y en realidad no hay que comenzar desde 1. Cada vez que lo llamo a frecuencia, porque pierdo el tiempo en realidad. Fíjense, cuando estaba aquí, cuando tomé el primero, le dije, ¿cuántas veces hay 2? Me dice que hay 3 veces. Luego, cuando estoy en este otro 2, otra vez le digo, ¿cuántas veces hay 2? Y otra vez va a comenzar a contar desde acá, desde el inicio, para devolverme otra vez 3. Y lo mismo, cuando esté en este otro 2, otra vez va a comenzar desde el inicio a contar cuántas veces. Y en realidad no es necesario. Ya, frecuencia puede comenzar a partir de la posición que le digo. Por ejemplo, cuando yo estoy en la primera posición, le digo, a partir de la primera posición, contame cuántas veces hay este número. Y me dice, hay 3, está bien, por el momento el mayor. Luego, cuando voy al 7, ya no es necesario que vuelva a contar cuántos 7 hay a partir de la primera, sino a partir de aquí, de esta posición, de aquí en adelante, porque hacia atrás ya yo sé que no hay. ¿Estamos? Entonces aquí me va a decir hay 2. Si hubiera habido otros 7 antes, ya lo contó. Así que no hay ningún problema. Entonces aquí lo va a volver lo mismo que pasa con este 2. Cuando estoy aquí, ya no va a comenzar acá, pero va a decir, no está contando este. Cuando yo le diga a partir de aquí va a contar que solo hay 2 del 2. Pero no hay problema porque si había uno antes, como en este caso, ya contó que del 2 había 3. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, ingeniero. Para no comenzar a perder el tiempo otra vez desde 1. Entonces, hay que hacer, primero si quieren háganlo así, con frecuencia normal, pero luego hagan con otro parámetro para que le diga a partir de dónde quieren que comience a contar, tipo siguiente palabra, ¿se acuerdan?
para que no vuelva a comenzar, sino de donde se quedó más o menos, la siguiente. ¿Nos entendemos? Ya, ya. Con una variable de referencia, ¿no? Sí, sí, pueden hacerlo con una variable de referencia. ¿Para qué? Para que no vuelva a retroceder, porque eso es perder el tiempo. No va a hacer que el algoritmo mejore o simplemente lo va a hacer más lento. Esa es la idea básica de esta. A ver, prueben, háganlo. Pero se entiende, ¿no? La solución. Sí, sí se entiende, ingeniero. Ok, capaz sí. Bueno, otra vez, ¿no? Que no se quede en papel, digamos, tienen que llevarla, probarla y hacerla funcionar, porque son conceptos, son algoritmos básicos que ya deberías saberlo hacer. Porque si no sabes hacer estos, digamos, ¿no? Cuando te toquen los más complicados no vas a tener ni idea para resolverlo. Así que ve haciendo otra vez. No hagas lo que has venido haciendo hasta ahora, de solo mirar y mirar y mirar y no hacer. Tienes que comenzar a hacer, porque mientras no hagas, vas a tener problemas, ¿no? A ver, otro ejercicio entonces. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? ¿Ya han ido mirando el juego? Sí, ya algo. No se olviden que el viernes vamos a tener una clase que tiene que ver con eso. Así que no se falten. Ya. Otro ejercicio entonces que tiene que ver con esto, para que lo intenten hacer en su casa, otro clásico. Ya queremos eliminar los elementos repetidos del vector. Hay dos versiones de esto que pueden hacerlas ambas. No implica que no se pueda hacer. Hay dos versiones, por ejemplo, una, voy a eliminar los repetidos, digamos, que sería esta. Hasta ahí, digamos, ¿no? Donde, como verán, ahí ya no hay ningún elemento repetido. Y la otra versión que algunos, digamos, que también se puede hacer. Que donde quedaría 7 y 8, que son los elementos que no estaban repetidos y los demás. Una es eliminar hasta que, obvio, no hayan repetidos, que sería esta, donde ya no hay elementos repetidos, y otra que definitivamente todos los que estaban repetidos los quito todos y solo me quedo con aquellos que no están repetidos. Pueden intentar ambas versiones de hacer, a lo mismo. Se trata de practicar, de hacer algoritmos y eso, no se trata de cuál les gusta o cuál no les gusta. Pueden intentar hacer ambas versiones. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, ingeniero, se entiende. Ya, entonces vamos haciendo, vamos practicando. Trabajen, ya creen la clase vector, vayan haciendo los ejercicios. Ya
ya vamos a ir más apurados, van a ser más complejos los ejercicios luego, así que vamos haciendo, si no va a haber problemas en el próximo examen. Va a ser una masacre el tema. Ya, señores, preguntas, dudas. ¿El código de frecuencia es el mismo del anterior entonces? No te entiendo, ¿de qué me hablas? La función de frecuencia en el de función de vector más repetido. Ya es igual que qué. Que el de cadena. No, algorítmicamente es similar, digamos, ¿no? Pero no es el mismo. Claro. Obvio, porque uno trabaja con números y el otro con cadenas, pero desde el punto de vista de un algoritmo sí son similares. Si quieres, no lo puedes utilizar esos métodos también allá, acá, porque no te van a servir. Si a eso te refieres. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, era ese. Porque trabaja sobre estructuras diferentes, no son lo mismo. Algorítmicamente sí son similares. Si entiendes uno, puedes hacer el otro, pero no lo puedes ocupar porque, obvio, unos trabajan con una estructura que es un string y otros trabajan con una estructura que es un vector. No van a funcionar. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Porque no sé cómo hacerlo. ¿No sabes qué hacer qué? La función de frecuencia para Oh, Dios, implementar ¿cómo ahí. no vas a saber hacer la función de frecuencia si es una burreringa? A ver. Se supone que recibe un elemento, que es un elemento del vector. Devuelve un número, la cantidad de veces que se encuentra ese elemento en el vector. No sé dónde podría haber alguna complicación en eso, ¿no? Se supone que tienes que recorrer todo el vector y simplemente llevar un contador. Si elemento sub i es igual a e, vas contando, ¿no? Hay uno, vamos dos. ¿Qué de complicado tiene eso? Entonces recorre el vector y te vas preguntando si ese es igual al que está porque te dice cuántas veces se encuentra este elemento en el vector. Lo vas comparando con cada uno de los elementos y vas contando. Y obvio, sí. Cada vez que lo encuentras, vas contando, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que devuelve? ¿Cuántas veces lo encontraste en el vector a ese elemento, ¿no? ¿Qué tiene complicado esa burrera? Chicos, Gracias, Inge. no, lo que quiero es entender qué es lo que no le entendías, ¿no? Es que se me dificultaba pasarlo o sea, lo estaba haciendo como el de cadenas y el de números, pero por eso le decía. Pero es que son estructuras diferentes, ¿no? Obvio, la idea es la misma, digamos, conceptualmente el algoritmo va y revisa uno por uno y va contando, ¿no? Pero obvio, como las estructuras son diferentes, no puedes acceder de la misma manera, porque son elementos diferentes. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, ingeniero, sí se entendió. Listo, señores, les seguimos el viernes. Se cuida, ingeniero, hasta el viernes. Listo, chao, chao.